Hola con todos. En los siguientes 40 minutos vamos a hablar sobre una neoplasia relativamente frecuente en, en el campo de la hematología oncológica. Es un cáncer de las células plasmáticas, una neoplasia de las células plasmáticas, mieloma múltiple. Entonces, este es el índice o tabla. Espérenme. El índice o tabla de los contenidos, displasia de células plasmáticas, diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Entonces, ¿cómo se inician estas células plasmáticas? Empezamos, empezamos desde la célula pluripotencial, multipotente, que va a dar al origen mieloide con todas las series mielocíticas, como neutrófilos, monocitos, y la serie linfoide que empieza a formar linfocitos normales. Estos linfocitos van hacia los ganglios linfáticos y en los ganglios linfáticos se forman las células plasmáticas normales que vuelven a la médula ósea. Pero por alguna alteración estas células plasmáticas pueden, ya lo vamos a ver más adelante, por algunas translocaciones, algunas alteraciones cromosómicas, formarse en células plasmáticas anormales, atípicas, dando esta célula plasmática clonal. Ok, entonces, en la definición de lo que es un mieloma múltiple, es una proliferación neoplásica de células plasmáticas que va a producir una inmunoglobulina atípica monoclonal. Las células plasmáticas proliferan en la médula ósea produciendo lesiones óseas, las lesiones líticas, puede producir osteoporosis, osteopenia y puede llegar a fracturas patológicas. Se da una incidencia de 5 a 7 pacientes por cada 100.000 habitantes por año. Es 1 a 2% de todas las neoplasias malignas y en un 17% de todas las neoplasias hematológicas. Usualmente es una enfermedad de adultos mayores, rara vez se presenta por debajo de los 40 años, 2%. La edad media del diagnóstico es 67 años. Y hay algunos estudios que refieren que el riesgo incrementa con el mayor índice de masa corporal y también que está asociado al agente orange. El agente orange es un componente químico tóxico que puede llevar a que se desarrolle este mieloma múltiple. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del mieloma múltiple? Lo vamos a ver en varias diapositivas más. Primero, las células plasmáticas mayor de 10%. Es importante saber que son células plasmáticas clonales. En la médula ósea más del 10% o un plasmocitoma extramedular u óseo, pero que se prueba fehacientemente con una biopsia. De ahí partimos, o eso es lo que se tiene que tener. Además, se tiene que tener un evento definitorio de mieloma, se tiene que cumplir, que son varios, que lo vamos a ver más adelante, un biomarcador de malignidad o un daño final orgánico. Ahora lo vamos a ver, pero es el acrónimo CRAP y el acrónimo SLIM, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es un mieloma múltiple y este evento definitorio de mieloma, como su nombre lo dice, tiene que ser producido por las células plasmáticas o por este mieloma. Es decir, como lo vamos a ver más adelante, podría ser un paciente con más de 10% de células plasmáticas y anemia, pero esa anemia tiene que ser secundaria a esta neoplasia de células plasmáticas. Luego tenemos el mieloma múltiple smoldering o indolente y inicialmente la gammopatía monoclonal de significado incierto. Esta es una condición premaligna, es una condición que un paciente lo puede tener por un periodo largo de tiempo y no tener ninguna sintomatología. Y se detecta por un componente M, una proteína M, en un proteinograma electroforético menor de 30 gramos por litro o 3 miligramos por decilitro, y o proteínas M urinaria menor de 500 miligramos en 24 horas, pero no debe tener las células plasmáticas mayor del 10% y no debe haber un evento definitorio de mieloma. Entonces, solo acá el pico monoclonal y estamos ante una apatía monoclonal. Y en el mieloma indolente, mieloma múltiple, no hay evento definitorio de mieloma. Tenemos una proteína M más de 3 gramos por decilitro o 30 gramos por litro
o una proteína M urinaria mayor de 500 miligramos en 24 horas, o las células plasmáticas clonales del 10 al 60%. Entonces, este mieloma múltiple indolente o smoldering se llama así porque no tiene sintomatología, tiene un pico monoclonal mayor de 3, puede tener mayor de 3 o las proteínas mayor de 500 en 24 horas, un componente M, o células plasmáticas del 10 al 50%. Entonces, solo eso es un mieloma smoldering. Ok, es lo mismo un poco representado en este gráfico, mieloma múltiple activo, el pico monoclonal, cualquier valor, no es criterio diagnóstico para un mieloma múltiple activo, esto no busco en un mieloma múltiple, busco más de 10% y presencia de daño orgánico, SLIN o CRAP, que lo vamos a ver, cualquiera que sea por estas células plasmáticas. El quiescente mayor de 3 gramos el pico monoclonal o mayor de 500 miligramos el pico monoclonal en orina, 10 a 59% y no hay síntomas. Gamapatía monoclonal de significado incierto, no hay síntomas, las células plasmáticas menos del 10% y el pico monoclonal menos de 3 gramos por decilitro. ¿Qué es el pico monoclonal? ¿Qué es el componente M, sobre todo en suero? Tenemos esto en la parte superior, el, el el proteinograma electroforético sérico, donde vemos la albúmina, que es una fracción grande, en este ejemplo se ve el 37%, y lo demás es la globulina dividido en alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Esto es normal, un pico grande de 26, alfa 1 de 2, alfa 2 de 7, beta de 7,1 y gamma un poco grande, pero de 26, pero es una meseta. ¿Qué nos dice que es un componente monoclonal o un pico M? Porque vemos acá cómo se eleva en la fracción gamma como un pico mayor incluso que la albúmina, donde luego se hace una inmunofijación y se corrobora que es un componente M. Pero esto es muy sugestivo. Este es el pico monoclonal y se va a corroborar con una inmunofijación. Al ver esto, yo veo un pico de 50%, donde tenemos 35 gramos por litro, 3,5 gramos por decilitro. Entonces, si nos vamos a los criterios, más de 3 ya estarías en un mieloma múltiple smoldering. Si tengo alguno de los síntomas y las células plasmáticas más del 10%, podría decir que es un mieloma múltiple adyacente. Pero solo el hecho de tener este pico monoclonal, porque está más de 3 gramos por decilitro, salía 3,5 es mayor que 3, ya podría estar un mieloma múltiple indolente si no tiene síntomas y las células plasmáticas llegan hasta el 59%. Si hubiera sido menos de 3 y sin síntomas, sin células plasmáticas, diría una apatía monoclonal de significado incierto. Usualmente las apatías monoclonales de significado incierto, los picos monoclonales no son tan grandes, son menos de 3 y este tiene 3,5. ¿Qué son los criterios CRAP? Es el acrónimo, la C de calcio, si es que tenemos una hipercalcemia mayor de 11, la R de renal, si hay un daño renal, creatinina más de 2, la A de anemia, hemoglobina menos de 10, la B de bond de hueso, si hay mayor de una lesión lítica. Entonces, cualquiera de estos digamos, hipercalcemia, para no seguir con el ejemplo de la anemia, pero tengo que demostrar que sea secundario al incremento de las células plasmáticas para poder decir que es mieloma múltiple. Es decir, un paciente puede tener 20% de células plasmáticas clonales y tener una hipercalcemia por un hiperparatiroidismo y no ser un mieloma múltiple. ¿Ok? Igual tenemos ya las lesiones CRAP que hemos comentado y también están los biomarcadores de malignidad como el SLIM, la S de Cysteine, más de 60%, Cysteine en inglés, más de 60% de células plasmáticas en médula ósea. Si tengo esto y todo lo demás es negativo, igual es un mieloma múltiple. Las cadenas ligeras, relación de las cadenas ligeras involucradas sobre las no involucradas, que sea mayor o igual de 100 y que sea más de 100, la cadena mayor que sea más de 100 miligramos por decilitro, también me dice que es un criterio, y el M, que es de imagen de resonancia magnética, mayor de una lesión focal de al menos 5 milímetros de diámetro. Cualquiera de estas que también sea secundario a este mieloma múltiple, diría que es un mieloma múltiple activo. Esto se dio porque muchas veces el paciente tenía un 30% de células plasmáticas, estaba sintomático, pero se vio
mayor de una lesión ósea y se veía que estos pacientes en un año iban a hacer un mieloma múltiple activo, muy intenso. Entonces se dio estos tres criterios para decir que si estamos ante eso, aún el paciente esté asintomático, podemos iniciar tratamiento. Nuevamente, lo mismo es muy importante saber y conocer cómo hacemos el diagnóstico de mieloma múltiple. Usualmente es un paciente mayor que puede venir por anemia, por dolor óseo, por compromiso renal. Se le hace el estudio, encontramos más de 10% de células plasmáticas en médula ósea o un plasmocitoma óseo. Buscamos las lesiones CRAP, que es el calcio elevado, daño renal, anemia, lesiones óseas, o los criterios de malignidad del SLIN mayor de 60% de células plasmáticas, las cadenas involucradas versus no las involucradas, mayor de 100 y mayor de una lesión focal. Ok, pasando hoy al tema de la fisiología, esta es una buena imagen para poder observar cómo aparecen estas células o cómo llegan estas células plasmáticas a la médula ósea y producen la destrucción ósea y hacen de la médula ósea su hogar de estas células plasmáticas. Entonces estamos dentro de la médula ósea, osteoblastos y osteoclastos. Los osteoblastos son los que van produciendo el hueso, el osteoclasto es el que lo va limpiando, va destruyendo el hueso. Tenemos la célula estromal de la médula ósea que normalmente tenemos y llega a la célula plasmática clonal o atípica. Entonces, esta, por una serie de moléculas, se va a unir con la célula estromal de la médula ósea, como el BCAM, el CD40, el MUC1, y tienen sus receptores. Muy importante, este CD40 con este CD40L van a producir el factor nuclear, van a activar el factor nuclear de las células beta y van a producir en cantidades excesivas esta interleuquina 6. Esta interleuquina 6 va a producir mayor angiogénesis para poder nutrirse y tener, eh, y tener alimentación, nutrientes adecuadas para que estas células plasmáticas sigan desarrollándose. Esta interleuquina 6 se va a unir en el osteoclasto a su receptor y esta interleuquina 6 va a producir mayor cantidad y va a ir a la célula plasmática donde va a perpetuar esta célula plasmática, la va a proteger contra destrucciones. Además, estas células estromales van a producir cantidades excesivas de RANL, osteoprotegerina, que van a bloquear al RAN X del osteoblasto. Al bloquearlos a este RAN X, van a estimular que estos osteoclastos se van a activar y van a producirse en mayor cantidad. Entonces van a producir destrucción ósea por el rank, por el rank L que va a activar al rank dentro del osteoclasto. Además, estas células plasmáticas con el DICOF-1 va a secretar este DICOF-1, que es una proteína, y va a estimular a los osteoblastos, los va a inhibir a los osteoblastos y no van a producir formación ósea. Además, al inhibir a estos osteoblastos van a producir mayor cantidad de osteoprotegerina que igual va a bloquear al RANCA. Entonces, en resumen o a grosso modo, esta célula plasmática se une a estas células estromales de la médula ósea, producen interleuquina 6, una serie de proteínas, activando los osteoclastos para que exista mayor destrucción, inhibe a los osteoblastos para que no se produzca mayor cantidad y produce mayor angiogénesis para eh, crecer más, tener un buen nicho. Entonces, esta célula plasmática, luego de venir del ganglio linfático que se produjo esa célula plasmática, encuentra su nicho, su hogar en la médula ósea y desde ahí empieza a la destrucción ósea, a producir estos componentes de IgG que van a dañar el organismo. Ok, estando también en la fisiopatología de este mieloma múltiple, tenemos la apatía monoclonal de significado incierto, el mieloma múltiple intramedular dentro de la médula, extramedular y el más agresivo, la leucemia de células plasmáticas, que son incrementos de células plasmáticas en sangre periférica.
Entonces, un paciente puede tener una apatía monoclonal de significado incierto, solo el pico monoclonal, y estar completamente asintomático. Entonces, esto se produce por una anormalidad citogenética, puede ser una hiperdiploidía casi en el 50% de pacientes, o no hiperdiploide, que está alterado la cadena pesada de la inmunoglobulina, que es representada por el cromosoma 14, que más adelante lo vamos a ver. Puede haber incremento de expresión de las ciclinas D1, D2, y esta gamapatía monoclonal puede quedar ahí. Si no hay un segundo golpe o no hay una segunda alteración, el paciente puede vivir así por muchos, muchos años e incluso nunca desarrollar el mieloma múltiple. Cuando ya hay un evento secundario, alteración cromosómica secundaria, se desarrolla el mieloma múltiple y se activan estos genes, uno de estos genes, el gen RAS, el receptor del factor de crecimiento, y esto ya nos va a llevar a un mieloma múltiple activo. Y el extramedular también se puede alterar este gen MYC o mutación del TP53, que lo hace de peor pronóstico y puede desarrollar la leucemia celular plasmática. Dentro del microambiente de la médula ósea, como ya lo nombramos, se van a alterar varias proteínas, interleuquina 6, osteoprotegerina, el RAN-L, y va a haber destrucción ósea y mayor resorción ósea, y la interleuquina 6 va a producir mayor capacidad de los vasos sanguíneos, produciéndose una angiogénesis. Igual en la patogenia del mieloma múltiple, como de un linfocito B normal, el linfocito se produce inicialmente en la médula ósea, luego estos linfocitos vírgenes van al ganglio linfático, y en el ganglio linfático maduran a diferentes tipos de linfocitos B, linfocitos T. Una vez que estos linfocitos B han madurado, con un estímulo o una respuesta anormal a una estimulación antigénica, se produce un cambio genético, produciendo esa anormalidad citogenética primaria, alteración de la cadena pesada del cromosoma, alteración de la cadena pesada de la inmunoglobulina en el cromosoma 14 en 50% de los casos, hiperdiploidía, llevándonos a una gamapatía monoclonal de significado incierto, que hasta el 3% de la población mayor de 50 años lo puede tener y no tener mayor sintomatología. Tiene que haber un segundo golpe o una conversión dependiente del segundo hit, aleatorizado o espontáneo, para que se produzca el mieloma múltiple. Y tenemos algunos eventos como lesiones genéticas, mutaciones de RAS, translocaciones secundarias, anormalidades del gen MYC, y en el ambiente de la médula ósea va a haber mayor angiogénesis y un incremento de interleuquina 6. Se convierte en mieloma múltiple, y ya este mieloma múltiple, con las inmunoglobulinas anormales que produce las cadenas ligeras, pueden producir lesiones óseas, hipercalcemia, daño renal o anemia. Ok, acá vemos nuevamente las alteraciones de los cromosomas, que pueden ser alteraciones de la cadena pesada de la inmunoglobulina con el cromosoma 14, 414, 1114. Dice, hay unas alteraciones donde está involucrado el cromosoma 14, más o menos del 50%. Los genes, la hiperdiploidía, que son trisomías, también casi un 50%, donde tenemos la célula B del centro germinal, la apatía monoclonal de significado incierto, y hasta acá el paciente puede estar asintomática, tener alguna de estas alteraciones, pero estar completamente asintomático. Se ve en pacientes mayores de 50 años hasta en un 3% de los casos, y de esos pacientes, 1% por año evoluciona a un mieloma múltiple. De 100 pacientes que tengan la gamapatía monoclonal, uno de ellos va a ser mieloma múltiple por año. ¿Y qué tiene que pasar? La alteración cromosómica de cualquiera de estos genes, que también es al azar o de un momento a otro ocurre, y ya se convierte en el mieloma múltiple intramedular, y si es más agresivo, el extramedular, y mucho más agresivo aún, la leucemia de células plasmáticas. Nuevamente, para ver las alteraciones de los cromosomas según una gampatía monoclonal de significado incierto, alteración del cromosoma 14, que está representado por la translocación 11-14, 4-14, 14-16, en un porcentaje de 25%, es el que más nos da gamopatía monoclonal, de esta alteración es la 11-14, hiperdiploidía también cerca del 50%, y algunos desconocidos 5%. En el mieloma múltiple es también parecido, tenemos hiperdiploidía casi en la mitad,
y alteraciones de la cadena pesada de la inmunoglobulina, el 40%, igual el 11-14, uno de los más, de los más frecuentes. Y luego siguen esos los demás en frecuencia. Ok, para entender o para ver un poco mejor esto de cómo ocurre del linfocito B a la apatía monoclonal y a mieloma, hay una exposición repetida a una reacción del centro germinal debido por una diaminasa, que es una enzima, diaminasa de citidina que es inducida, y esta nos va a producir anormalidades citogenéticas primarias, la translocación de la cadena pesada, la hiperdiploidía. Esta enzima de aminasa de citidina inducida por activación es una enzima que normalmente la tenemos para que produzca, para que los linfocitos B maduren adecuadamente. A nivel molecular se tiene una serie de moléculas, de proteínas que nos ayudan a que todo camine adecuadamente y tengamos linfocitos B, linfocitos T. Pero la exposición repetida, existe una alteración, esto se altera y nos dan alteraciones cromosómicas, produciendo una apatía monoclonal de significado incierto. Pero aún así el cuerpo lo puede retener y puede estar solamente alterado y no producir mayor síntoma. Pero si ya se activa este grupo enzimático ApoB, ya nos da otro evento cromosómico complejo donde se debe acompañar para que esta apatía monoclonal de algunas de estas alteraciones para producir el mieloma múltiple. Variantes secundarias, rearreglos del MYC, pérdida del P53, alteración de la vía de RAS, activación de la vía del factor nuclear de las células beta, y ya evoluciona a un mieloma múltiple, dando el daño final orgánico de las lesiones CRAB. Ok, nuevamente el diagnóstico, hay que recordar más de 10% de células plasmáticas en médula ósea o plasmocitoma óseo extramedular comprobado por biopsia, más las lesiones CRAB o el SLIM, cualquiera de estas es diagnóstico de mieloma múltiple. Pero recuerden bien, sobre todo las lesiones CRAB, que estas lesiones CRAB deben ser secundarias a este mieloma múltiple o a este incremento de células plasmáticas. Ejemplo, un paciente con VIH puede tener 20% de células plasmáticas clonales y tener anemia por el VIH y no ser un mieloma. Entonces, esa anemia uno tiene que estudiarla, tiene que corroborar que no tiene otra etiología, porque de lo contrario sería un mieloma múltiple smoldering, en este caso, con 15 a 20%. Estas son las células plasmáticas. Es una célula de tamaño mediana con un núcleo excéntrico, un citoplasma basofílico azulado con un halo perinuclear, que es el retículo endoplasmático hipertrofiado, donde se están produciendo cantidades excesivas de células plasmáticas. Entonces, como vemos en la médula ósea, usualmente vemos un incremento de células plasmáticas. Normalmente no debe haber más de 5%. Acá está lleno de células plasmáticas. Usualmente un mieloma múltiple activo tiene 60, 70, 80%. A veces puede tener menos. Y ese es un criterio diagnóstico, pero no es solamente observarlo al microscopio, hay que hacer inmunohistoquímico, hacer citometría de flujo para demostrar la clonalidad, que estas células son atípicas, anormales, que no son células plasmáticas normales, que se pueden activar ante un proceso infeccioso. Es decir, yo en una infección severa puedo tener incremento de células plasmáticas 20, 30, 40% y ser reactivo a la infección. ¿Ok? Luego se ven estas células plasmáticas con múltiples vesículas que parecen como racimos de uva, que son las células MOT, y dentro de esta tenemos incremento de esto, que son las inmunoglobulinas que están dentro. ¿Ok? ¿Cómo determinamos el porcentaje? Con una biopsia o un aspirado de médula ósea. Este es en la espalda, en la parte inferior, donde se ve una tumoración, que es un plasmocitoma de tejido blando, extramedular. En una tomografía nos puede ayudar a ver esta masa que se biopsió y eran células plasmáticas de un paciente de 80 años. En la parrilla costal tenemos las lesiones óseas en sacabocado, en radiografías de cráneo, en radiografías de huesos largos que se ven como sacabocados, que son las lesiones osteolíticas cada vez en menor desuso, es decir,
las radiografías, la sensibilidad y especificidad ha bajado, siendo reemplazados por tomografías eh, completas de baja densidad, un PET scan donde por una emisión de protones también nos ayuda a encontrar estas lesiones óseas, o una resonancia magnética para poder determinar estos plasmocitomas o las lesiones óseas. Es decir, para un paciente con mieloma múltiple ya no es el gol estándar realizar unas radiografías. Las radiografías han perdido sensibilidad. El ojo estándar ahora es cualquiera, puede ser resonancia en primer nivel, el PET scan, que es una tomografía por emisión de protones, o una tomografía a baja densidad, una tomografía normal, pero la densidad es menor que lo que normalmente se realiza. Ok. También dentro de las causas del mieloma está el daño renal. Entonces estas células eh, plasmáticas van a producir, la funcionabilidad normal de las células plasmáticas es producir inmunoglobulina, pero estas células plasmáticas cancerígenas o atípicas van a producir cadenas ligeras, cadenas pesadas, muy alteradas, muy elevadas y no funcionales. Y estas van a tener mayor cantidad de estas cadenas ligeras, las cuales van a ser filtradas por el riñón. No se van a poder filtrar todas en el riñón, producidas en el suero, luego van a ir al riñón y no van a poder filtrarse. En el asa ascendente de Hanla en la asa ascendente de Henle se van a unir con las proteínas de Tan-Horfat, produciéndose cilindros óseos, llevándonos a un daño renal, causando nefropatía, produciendo obstrucción, el riñón se agranda y se produce el fallo renal por estas cadenas ligeras. Además, también por el calcio elevado que también va a dañar los túbulos renales, produciéndose este daño renal. El diagnóstico, ¿cuáles son los síntomas que mayormente predominan en un mieloma múltiple? Anemia, que es normocítica, normocrómica, 73% al diagnóstico y 97% casi todos en la evolución de la enfermedad. Dolor óseo y fracturas patológicas, 60%, ahí nomás está. Usualmente el dolor involucra el eje central del esqueleto y es inducido por el movimiento. Cuando el paciente se mueve le produce dolor. Una enfermedad renal se presenta en el 50% de los casos, creatinina más de 2. Su etiología, como ya lo vimos, es por los cilindros de las cadenas ligeras y por la hipercalcemia. La hipercalcemia se produce por esta destrucción ósea que está ocurriendo en el mieloma múltiple. En un 28% de los casos, el calcio sérico se encontró en 13% de los casos. ¿Qué podemos encontrar en la lámina periférica cuando hacemos el estudio? Fenómeno de Rouleaux, que son estas glóbulos rojos que se van a unir como en pilas de moneda. Esto se debe a que hay estas proteínas que están secretando las células plasmáticas y que se encuentran en suero, hacen que estas células o estos glóbulos rojos se peguen, produciendo el Rouleaux. Pero en más del 50% de los casos, es decir, si no me reportan, no es patoneumónico, ¿no? Puede haber leucopenia mucho menor, 20%, trombocitopenia mucho menor en 5% de los casos. Esto es la formación de Rouleaux que ya hemos comentado. Y alguien podría decir, ¿y por qué las células plasmáticas no están en médula ósea? Usualmente en un mieloma múltiple yo no voy a encontrar células plasmáticas en la médula ósea. Se ve 1% en 10% de pacientes con mieloma múltiple. De 100 en 10 voy a ver solo 1%. De 100 leucocitos que cuento, solo uno va a ser difícil encontrarlo. Si en lámina periférica yo de los 100 leucocitos que veo, más de 5 son células plasmáticas, se dice que es una leucemia de células plasmáticas. Hasta el 2014 era 10%, lo han bajado a 5% como corte para decir que estamos ante una leucemia de células plasmáticas. La leucemia de células plasmáticas es mucho más agresiva. En el cuadro clínico tenemos, como ya lo vimos, en mayor porcentaje anemia, luego dolor óseo, luego creatinina elevada, debilidad, fatiga, hipercalcemia y pérdida de peso. Si yo tengo un paciente mayor, más de 65 años, viene por anemia inexplicable, viene por dolor óseo, viene por una creatinina elevada, debo de pensar que estoy ante un mieloma múltiple.
¿Ok? El cuadro clínico, dolor óseo, anemia, anemia es el más frecuente, falla de la médula ósea, las células plasmáticas empiezan a poblar la médula ósea, pero también hay una eritropoyetina baja que no está produciendo adecuada, se está produciendo adecuadamente. Pueden tener infecciones porque estas inmunoglobulinas, que es el sistema de defensa, está alterado y son inmunoglobulinas malas, atípicas, calcio elevado, falla renal. Puede haber anormalidades sanguíneas, muy raro síndrome de hiperviscosidad o enfermedad por amiloide. Dentro de los subtipos para cuando se forma el mieloma múltiple puede ser IgG capa, IgA capa, puede ser solo cadenas ligeras, capa blanda, puede ser IgD acompañado de capa blanda, biclonal, puede ser IgM, miren el porcentaje de IgM es el más infrecuente, 0,5%, y el más frecuente IgG es 52%. Puede haber también los no secretores u oligosecretor 6,5%. Kappa es el que más predomina con 2 a 1, o sea, si yo encuentro IgG, debe ser kappa, eso me va a dar la inmunofijación. Puede haber IgG lambda, por supuesto, puede haber, pero esto de acá solo consideró a los IgG 52-21%, el que más predomina es el kappa. En el mieloma IgD puede haber lambda o el mieloma asociado a amiloidosis puede ser cadenas ligeras lambda. Otra vez el pico monoclonal que ya habíamos comentado inicialmente, la albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma. El pico monoclonal se suele ver en la fracción gamma. Primero es IgG, luego IgA. El 97% secretan inmunoglobulinas monoclonales, es decir, con este proteinograma yo voy a encontrar en un 97% un paciente con mieloma múltiple. Este es el proteinograma electroforético que ya habíamos visto. Este es el pico monoclonal. Normalmente no debe haber este pico. Y esto es la inmunofijación, en el cual nos va a hacer un trazado y nos va a decir cuál predomina. En este caso de este paciente, el pico está en la fracción gamma y está predominando IgG y kappa. Si me hubieran marcado esto, hubiera estado limpio y acá hubiera estado el IgA, hubiera dicho IgA kappa o abajo IgA lambda o IgM. ¿Ok? Dentro del mieloma múltiple tenemos mieloma múltiple del diagnóstico diferencial, tenemos el, el- el no IgM, que es IgG o IgA, tenemos, que ya lo hemos comentado varias veces, mieloma múltiple activo, con las células plasmáticas, lesiones CRAB, el SLIN, el mieloma múltiple smoldering o indolente, donde solamente tengo células plasmáticas o pico monoclonal, no hay síntomas, y la gamapatía monoclonal, solo el pico monoclonal pequeño, no hay síntomas y no hay células plasmáticas. Y luego tenemos el IgM, esto se dio para diferenciarlo de la macroglobulinemia de Waldenström, del mieloma múltiple IgM. Primero es 0,5% de todos los mielomas. El mieloma múltiple IgM se caracteriza por lesiones óseas. La macroglobulinemia de Waldenström no tiene lesiones óseas. eh, y tenemos la translocación 11-14 en el mieloma múltiple IgM. En la macroglobulinemia de Waldenström eh, no hay translocación 11-14. Y ellos tienen una infiltración linfoplasmocitaria, la macroglobulinemia de Waldenström. Asimismo, la macroglobulinemia de Waldenström también tiene smoldering, también tiene apatía monoclonal de significado incierto, IgM, donde es muy parecido, no hay síntomas. Las, las, las células linfoplasmocitarias menos del 10%, una proteína M pequeña, igual en el mieloma macroglobulinemia de Waldenström smoldering, hay un pico grande, puede haber infiltración, pero no hay síntomas. ¿Ok? Tenemos otro diagnóstico diferencial donde ya nombramos la macroglobulinemia de Waldenström, que lo diferenciamos porque es un pico IgM y nos podría confundir con un mieloma múltiple IgM, pero no suele ser frecuente el mieloma múltiple IgM. La macroglobulinemia de Waldenström no da lesiones óseas. Linfoma es una neoplasia de ganglios. La leucemia linfocítica crónica produce una leucocitosis marcada. Amiloidosis produce una proteinuria contundente. La leucemia en células plasmáticas, más del 5% de células plasmáticas clonales. Y también tenemos dentro del diagnóstico diferencial condiciones benignas como la apatía monoclonal de significado incierto y pacientes con SIDA o VIH que pueden hacer incremento de células plasmáticas.
Entrando a la última parte del mieloma múltiple, tenemos el tratamiento donde solo se debe dar tratamiento al mieloma múltiple activo sintomático, no a la apatía monoclonal, ni al indolente, ni smoldering. No hay evidencia de que el tratamiento en ellos mejore su condición. Primero, para el tratamiento debemos tener, ¿es elegible o no es elegible al trasplante? Ok, si es elegible al trasplante, igual en los dos se da una terapia de inducción, se consolida con trasplante al que es elegible al trasplante y se da mantenimiento. Al que no, se le da consolidación y mantenimiento, solo quimio. ¿Y qué nos dice si es o no elegible al trasplante? La edad, uno de ellos, cortes entre 65 a 70 años. Si es mayor de 65, no debería ser elegible a trasplante. Luego tenemos los estadiajes. Esto es también muy importante. El sistema de estadiaje internacional del 2005, donde es muy importante ver la beta 2 microglobulina y la albúmina. La beta 2 microglobulina, primero empiezo con la 3, más de 5,5 no hay dudas, es estadio 3. El estadio uno, si la beta 2 microglobulina está normal, menos de 3,5 y la albúmina más de 3,5 normal, estadio uno. Todo lo demás es estadio 2. 3 mayor de 5,5 la beta 2. En el año, este es 2005, este es del 2017 que aparece el revisado. ¿Y cómo surge esto? Porque necesitaban, esta no consideraba alteraciones genéticas. Entonces, esta ingresa tres alteraciones genéticas de lesión 17P, translocación 414, translocación 1416 y una DHL, la deshidrogenasa láctica. De acuerdo a esto, se dice si es estadio uno, estadio 3 o estadio 2. Y el 2022, el revisado 2 le llaman, donde incrementan a todo lo del estadio revisado 1, incrementan la amplificación del brazo largo del cromosoma 1 y le dan un puntaje. Eh, Interviene también el estadiaje internacional 2, 3, donde tiene un puntaje, la deshidrogenasa láctica, la de lesión, translocación 414. Es una mezcla de todo, pero incrementa la amplificación del cromosoma 1. La clínica Mayo da otro porcentaje da otros criterios para dar el tratamiento y ellos solo se fijan en riesgo estándar si tienen estas alteraciones genéticas o alto riesgo si tienen estas alteraciones genéticas, incluido doble hit, que es de peor pronóstico, o triple hit. Y de acuerdo a eso se le da el tratamiento. Si es de riesgo estándar o alto riesgo, dan quimioterapias muy parecidas, inducción 3 a 4 ciclos. Estos son los elegibles al trasplante. Se puede hacer un trasplante si es riesgo estándar inmediato y dan mantenimiento con lenalidomida. Si hay algunos que no desean trasplantarse y si es un riesgo estándar pueden ir solo con quimioterapia. Lo que hacen es conservar sus células y continúan con la quimioterapia para llegar a unos 10 a 12 ciclos y luego dan mantenimiento con lenalidomida. En el alto riesgo dan igual quimioterapia de inducción. Ellos sí de todas maneras se trasplantan y ellos reciben mantenimiento con dos drogas, bortezomib y lenalidomida. Si es inelegible al trasplante, si es riesgo estándar, paciente frágil le dan tres drogas por 8 a 12 meses. Si es no frágil, le dan cuatro drogas por 8 a 12 meses. Si es alto riesgo, 8 a 12 y frágil, 8 a 12 ciclos de Belcada Dexa, que son ciclos de quimioterapia. Y acá lo que cambia es que le dan mantenimiento con dos drogas. No frágil, igual le dan 8 a 12 ciclos y cambia porque le dan mantenimiento con bortezomib y lenalidomida, dos drogas a los de alto riesgo. Ok, este es el UpToDate donde también de acuerdo a la alteración genética se dice si es de alto riesgo o de riesgo estándar y luego los de alto riesgo si es elegible al trasplante o no. Si es elegible al trasplante alto riesgo, todos deben ir a trasplantarse. Si no, hay que dar 8 a 12 ciclos, reciben cuatro drogas. Si no es riesgo, si es riesgo estándar también, si es elegible o no a trasplante, si es elegible a trasplante se le da inducción, se discute con el paciente si desea trasplantarse o no, si no desea trasplantarse se guarda su célula y se continúa 5 a 6 ciclos de quimioterapia. Como es riesgo estándar, el trasplante se puede diferir y la célula se conserva. Si no es elegible al trasplante, se le da 8 o 12 ciclos de quimioterapia y se le da mantenimiento.
Estos son los diferentes esquemas que se pueden utilizar. Ya tenemos en el hospital en primera línea bortezomib, lenalidomida, dexa, que son tres drogas, y actualmente se estila en el mundo dar cuatro drogas, borte, lena, dexa, más daratumumab. El pronóstico actual, en general, 7 a 9 años. Teníamos una escala de Dury-Salmón de 1975 que ya está obsoleta y el que predomina es el sistema de estadiaje internacional. Para nosotros es muy fácil, solo con beta-2 microglobulina y albúmina, llevarlos a estos pacientes a hacer el estadiaje, y si tenemos la genética y la deshidrogenasa láctica, podríamos llevar a un revisado uno o un revisado 2 que ya incrementa la amplificación del cromosoma 1. Bueno, esto para ver que en los primeros años las sobrevidas globales eran del 2001, 2005 eran menores. Conforme pasan los años y hay mayor esquemas de quimioterapia, las sobrevividas van mejorando. Este es el de Duri Salmón de 1975, que ya está obsoleto. Utiliza hemoglobina, calcio, la proteína M. Acá todavía utilizaba la radiografía ósea y si era o no la creatinina mayor o menor de 2. El sistema de estadística internacional, que ya lo hemos comentado, de la beta-2 microglobulina y la albúmina, con sobrevidas más o menos en diferentes continentes, con sobrevidas del estadio G3, que es el peor, más o menos en 30 meses, un año y medio, el estadio 2 casi 4 años y el estadio 1 casi 6 años como sobrevidas medias en todos los continentes. Este es el revisado, donde ya incluyen la deshidrogenasa láctica y las alteraciones cromosómicas por FIS de lesión 17, traslocación 4-14, traslocación 14-16. El nivel 1 si todo es negativo, el nivel 3 si tiene elevados beta-2 microglobulina, además de elevados de HL, y el estadio 2 que no es ni uno ni el 3. Estas sobrevidas medias, ya el estadio G3 da cerca de 3 años, 4 años aproximadamente el estadio 3, el estadio 2 hasta 83 meses, y el estadio 1 vemos que las sobrevidas globales no se alcanzan al cabo de 6 años. O sea, todavía no ha llegado a la mitad de muertes al cabo de 6 años en el estadio 1. Los años que aparecieron, el 2005, el 2015, el revisado, y el 2022, el R2, donde incrementa la amplificación del cromosoma 1, del brazo largo del cromosoma 1. Le da un puntaje y de acuerdo a esto se da los riesgos estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4, y con esto se dan sobrevidas. Con una sobrevida de, de el estadio el estadio 4 empezaremos de 38 meses, el estadio 3 de 68 meses, el estadio 2 de 109 meses y el estadio 1 que todavía no se alcanza luego de cerca de 10 años. O sea, si un paciente viene con un sistema de estadiaje revisado 2 y me dicen que es estadio 1, su probabilidad de sobrevida a 10 años va a ser más o menos el 75%. Diferente si me viene con un estadio 4. Su sobrevida media va a ser 38 meses, es decir, va a tener una sobrevida probablemente de 3 años y un poquito más. Este es un estudio en Brasil que se realizó del 2009 al 2020 y se vio en general solo a base de bortezomib y talidomida, sobrevidas hasta cerca de 10 años. Bueno, como conclusiones, hasta ahora el mieloma múltiple sigue siendo una enfermedad incurable. Tiene dos gamapatías intermedias, la gamapatía monoclonal de significado incierto, que puede considerarse una condición premaligna, algunos dicen benigna, porque el paciente puede vivir con esto toda su vida. El indolente, que sí el riesgo de progresión es mayor, 10% por año, y luego ya vienen el diagnóstico de mieloma múltiple, que se basa en las células plasmáticas clonales y en el evento definitorio de mieloma. En la fisiopatología hay dos eventos principales. Las células plasmáticas inician en los ganglios linfáticos y migran a la médula ósea y ahí proliferan. Predomina clínicamente dolor óseo, anemia y compromiso renal.
En tratamiento, si eso no es elegible para trasplante, de acuerdo a la edad y a comorbilidades. Entre 65 y 70 años es el corte, pero nos ayuda a las comorbilidades. Y el pronóstico, en base al sistema de estadística internacional principalmente revisado, se da unas sobrevidas medias de 7 a 9 años. Esa es la última diapositiva. Muchas gracias por su atención y eso sería toda la revisión del día de hoy. Gracias por su atención.